Matthew Fox, siguiente. Yo de él he escuchado. Matthew Fox. No es Matthew Fox el que salía en el Morandé, es otro. ¿Por qué no? Era muy bueno Matthew. Tampoco es Matthew Helland. Matthew Henry. ¿Qué es Matthew Henry? Me suena mucho. El comentario de Blink. Ya, Matthew Fox, él va a seguir todas estas ideas de el primer gnóstico así como que trajo como un poco de unidad a esta idea es Valentino. Y Matthew Fox va a ser un lector asiduo de Valentino. Y él va a sacar varias ideas de ahí. Entonces vamos a básicamente resumir las ideas de Matthew Fox para que vean cómo se ha ido moviendo la teología feminista en torno a esto. Fox va a mezclar ideas panenteísticas. ¿Y qué es el panenteísmo? ¿Cachan el panteísmo? Sí. El panteísmo es que todo es Dios. Entonces, Dios es esta silla, Dios es el universo, ¿cachai? Y nosotros somos Dios, ¿cachai? Eso es el panteísmo. El panenteísmo es la idea de que Dios está en todo. ¿Cachan la diferencia? Entonces, Fox va a mezclar estas ideas panenteísticas con la teología cristiana y desde ahí la historia bíblica es completamente reformulada. El Cristo cósmico. ¿Se acuerdan? Esto. Dentro de las emanaciones, hubo una emanación que se llamaba el Cristo. Dentro de las emanaciones, hay una emanación que se llama el Cristo. ¿Y este Cristo qué va a venir a hacer? Va a venir a despertar a los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la función de Jesús en la teología gnóstica? Hacernos despertar. Entonces, se va a hablar del Cristo cósmico. Y el Cristo cósmico va a ser el patrón conector de todas las cosas. Dios está en todas las cosas y todas las cosas están en Dios. Por ende, la madre tierra es Dios. ¿Cacharon como la conclusión? Se pegó unos buenos saltos, pero básicamente es una conclusión lógica dentro de su forma de ver el mundo. Gandhi decía, convertirse en algo divino es estar afinado con la creación completa. Entonces, aquí caché que el hinduismo tiene rasgos de estas cosas. Dios no está fuera de nosotros, nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros, que es un lenguaje que tú vas a encontrar en la Biblia. El tema es qué haces con eso. Entonces, el Cristo cósmico termina siendo la madre tierra. Pero la madre tierra, para nosotros dentro de la teología, es algo inferior a nosotros. ¿Cachai? Entonces, ahí nos ponemos a pensar en todas estas cosas y claramente vamos a llegar a conclusiones distintas. ¿A qué te refieres con el Cristo cósmico? El lenguaje que ellos van a ocupar para referirse al Cristo, lo vamos a ver porque tiene una contraposición con el Jesús histórico. Entonces, está el Jesús histórico y va a estar el Cristo cósmico. El Jesús histórico es el personaje que estuvo en la tierra, el Cristo cósmico es este personaje que trasciende todo. ¿Está? Entonces, se cayó el Cristo cósmico. Sí. Un intento de asesinato. El gato cósmico. Ahora, si Dios Dios está en todas las cosas, significa que Dios es un proceso. Porque todas las cosas están en un proceso. La historia tiene un avance. Por ende, ¿se acuerdan cuando hablamos de que el pleroma no estaba completo porque los seres humanos tenían que despertar? Dios es un proceso. ¿Cachai? Entonces, para Matthew Fox, Dios va a ser un proceso. Hay un teólogo que él cita que se llama Otto Rank, que dice, Dios nació de una urgencia creativa que ya no está satisfecha con la autorreproducción
pero que debe proceder a crear un cosmos entero y unirse a él. La bola así como Star Wars. Entonces, aquí Jesús, el Cristo cósmico todavía está naciendo. ¿Por qué? Porque están naciendo seres humanos. Y hay procesos de creación en el mundo. Entonces, como Dios es un proceso, Dios no es distinto a la creación. Está atado a la creación. Entonces, si Dios es un creador constante, es porque el universo está constantemente en creación y expansión. ¿Cachai? Entonces, se empiezan... Al final tú no diferencias entre Dios y una hoja. ¿Cachai? Ahora, ¿dónde está pasando este proceso? En la imaginación humana. Por ende, ¿qué necesita Dios para completarse? Al humano, a los seres humanos. Y la imaginación humana. Entonces, ¿qué tienen que hacer los seres humanos? Ir dentro de sí, hacer un viaje al interior para conectarse con el Cristo cósmico. De hecho, los seres humanos, fíjense lo que dice, los seres humanos no son criaturas limitadas por el espacio-tiempo. Los seres humanos no son criaturas limitadas por el espacio-tiempo. Dice que los seres humanos son seres eternos. Por ende, cuando los seres humanos tienen sexo, están teniendo una experiencia cósmica. Y esto es relevante. Esto es relevante. Por algo lo dice. ¿Por qué? Porque va a llevar la sexualidad a otro punto. Entonces, es como que está la white y ¿qué va a hacer con la sexualidad? La literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, lo que vamos a hacer en el campamento de la Viña Valdivia, tiene una personificación femenina. Proverbios 8 habla de la sabiduría. Bible Project la presenta como Lady Wisdom, como la señorita sabiduría. Ellos dicen que en realidad está tomado de la teología egipcia. Y por ende, la sabiduría es Dios. ¿Se dan cuenta cómo mezclan todo? La sabiduría es Dios. Entonces, en vez de haber una teología de caída y redención, lo que necesitamos es una teología de el autodescubrimiento y la bendición original. Entonces no necesitamos perdón de pecados. ¿Qué necesitamos? Recordar quiénes somos. Volver a nuestra identidad. Entonces, la historia de la salvación no es lineal para el gnosticismo. Es un ciclo de continuamente morir, resucitar y volver a nacer. Por ende, no nos tiene que dar lo mismo el Jesús histórico. ¿Entienden la conclusión? Nos tiene que importar el Cristo cósmico que está constantemente naciendo en cada ser humano. ¿Cacharon esto? ¿Sí? Se está yendo en la media ola, pero es coherente con su pensamiento. Por ende, la encarnación, Jesús haciéndose hombre, no es algo único. Es solo un principio, el cual tenemos que imitar en el sentido de que tenemos que reencarnar muchas veces para hacernos conscientes. De hecho, algunos van a decir que este Cristo cósmico se encarnó varias veces en Gandhi, en Martin Luther King y en otros personajes iluminados. Dios está encarnado, aquí y ahora, en medio nuestro y en nosotros. Tanto como lo estuvo hace mucho tiempo atrás en otros seres humanos. Por ende, la experiencia de humana y con Cristo es una experiencia personal y perpetuamente cósmica. Entonces, aquí se está metiendo con la idea, la salvación en la historia bíblica es personal, pero nunca es privada.
toda esta idea de la salvación personal y de la relación personal con Dios viene del movimiento bautista. Pero los judíos no vivían esta idea de que tenemos nosotros de la relación personal, que es buena, ojo, es buena. Pero para ellos la relación con Dios es social. ¿Está? Entonces la experiencia de este continuo nacimiento en realidad es la renovación de la madre tierra. Sí, pues si nosotros estamos unidos a la madre tierra y estamos constantemente renaciendo, y Dios es la madre tierra, entonces la renovación de la madre tierra está pasando aquí y ahora. Y el sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento? No me acuerdo, ¿tú preguntaste el sufrimiento o el Lucas? El Lucas preguntó por el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El daño que le hemos hecho a la creación y que está volviendo a nacer. Entonces, la experiencia de Dios es integral a la historia humana en el sentido de que el sufrimiento, la angustia, la ira de Dios se está representando en víctimas inocentes que están sufriendo la injusticia. Entonces esto habla de la estructuralidad del pecado. El pecado es estructural, no es personal. El pecado es de los sistemas. Por ende está fuera del ser humano también. Entonces la cruz, ¿qué va a ser la cruz? Va a ser un evento en el que un profeta murió, pero que esa muerte de ese profeta nos estaba tratando de hacer conscientes de que tenemos que morir constantemente y renacer constantemente. La madre tierra, esto es importante, está muriendo del desastre ecológico, pero se viene algo, se viene la segunda venida. ¿Y qué es la segunda venida? Una nueva etapa en la conciencia humana, donde nos vamos a unir con la creación. ¿Cachai? Entonces, no es extraño ver que en todos estos movimientos sociales estén incluidos el veganismo, el especismo, ¿cachai? ¿De dónde viene todo eso? De acá, ¿cachai? Entonces, va a haber una nueva conciencia de la humanidad en este nuevo tiempo y de su relación con la creación. Y que podemos tomar cosas de eso. De hecho, Dios habla, Pablo habla de eso. Pero el punto para ellos es que mediante eso nos unimos a Dios. Mediante eso nos estamos uniendo a este Cristo cósmico. Esta conclusión es brillante, brillante en el sentido de la retórica que usan. Cuando celebramos la Santa Cena, la Eucaristía, en realidad no estamos celebrando a Dios, no estamos celebrando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos comiendo del fruto de la tierra. Y por ende no estamos haciendo parte del cosmos y de la madre tierra, por ende celebramos nuestros propios cuerpos. Por ende da lo mismo cómo practicamos esta Santa Cena. Podemos unirnos a cualquier otra religión y da lo mismo. Por al final la celebración es de nosotros. Y esto es una idea monista. Al final el ecumenismo es el monismo. Creer que todas las religiones llevan a Dios es una idea gnóstica. Todas las religiones son, por definición, exclusivistas. El cristianismo dice que solo hay un camino a la salvación y al Padre, que es Jesús. Y la remoción monista de todos estos dualismos va a significar el fin de toda jerarquía. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? A esta unidad, donde el ser humano vive en paz. ¿Ve? El derecho a vivir en paz. Dios, la jerarquía de Dios y el mundo desaparece. ¿Por qué? Porque nos unimos. Dios y el mundo se unen. La desaparición de lo masculino y lo femenino. ¿Por qué? Porque la androginia representa mejor al pleroma. ¿Cachai? La heterosexualidad y la homosexualidad. Porque da lo mismo al final cómo expresís tu elección sexual. Si da lo mismo, si todos somos lo mismo.
Por ende, todo el patriarcado fundamentalista y fascista, y esa es la palabra que ocupa, tiene que ser removido. Y por ende, la causa de los derechos homosexuales en general, todo el movimiento LGBT, tiene que ser defendido por los cristianos. ¿Por qué? Porque son parte de los que han sido estructuralmente oprimidos. Entonces, los va a poner dentro de la misma categoría de bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Todos los que han sufrido la opresión. Por eso es profundamente marxista esta idea. Entonces, lo que está pasando es la vuelta al monismo. La idea de que todo esto tiene que desaparecer y que en realidad tenemos que vivir una vida como si no hubieran divisiones. Entonces, aquí vamos a ver que la teología feminista y el gnosticismo van a compartir ciertos fundamentos y que después vamos a ver que esto va a estar relacionado con otras causas. La próxima sesión nos vamos a salir de la historia bíblica y nos vamos a meter en la historia humana y vamos a ver cómo se ha desarrollado desde ahí. Y vamos a ver que tiene ecos. Vamos a ver que están relacionadas ciertas cosas. La idea de la deidad masculina tiene que ser removida y exorcizada. La visión de Dios que tenemos tiene que ser liberada. El Dios del Antiguo Testamento es un padre neurótico que está enojado. Es intolerante. Solo se ama a sí mismo, solo quiere recibir adoración. Su narcisismo no tiene fin. Demanda ser amado. Es una deidad lejana, pero juzgadora. Él es nuestro superior. Nunca va a ser nuestro amigo. ¿Se dan cuenta cómo desde la opresión se ve a Dios? Él es un rey eterno, pero es el juez. Nunca va a ser un amante de nosotros, mucho menos de alguien inferior como una mujer, dice el texto. Él es el primer y final ícono de la maldad en la historia. Por ende hay que reemplazarlo por una deidad femenina. Una mujer que haga eco de el encontrar a Dios en mí misma y amarlo. Sí. Entonces, ¿quién va a ser el primer candidato para reemplazar a Yahvé? Sofía. Sofía, porque Sofía está conectada con todas las cosas. Solamente quiero decir una cosa, cuando decimos ser feministas, en el sentido común de la palabra, esto es lo que significa. O sea, para cualquier pensador, decir soy feminista es hoy, por el feminismo moderno, obviamente, esto es lo que implica. Y bueno, eso solamente quería decir eso porque es importante, ¿sabes? Porque uno dice, no, yo soy feminista, pero ¿Qué implica? no le toma el peso a lo que hoy es el feminismo. Claro. Bueno, De hecho, vamos a ver en la próxima sesión ciertas diferencias de feminismos. Porque no hay solo un feminismo, hay feminismos. ¿Sí? Entonces, y va a depender mucho también de en qué época del ser humano se presentó este feminismo. Lo vamos a ver en la próxima sesión. Sofía entonces va a ser el personaje ideal para reemplazar a este Dios, el conocimiento y la conciencia. Y la conciencia va a estar expresada en la existencia de cada ser humano que nace en el mundo. Sofía no está desencarnada, no es una idea, porque está encarnada en cada ser humano. Porque es la conciencia de cada ser humano. Por ende, su existencia depende del ser humano. Esta es una idea que también se apoya para apoyar el aborto. Cuando
puedo eliminar un feto antes que tenga conciencia. ¿Por qué? Porque cuando tiene conciencia está unido. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces hay un argumento ahí dado desde esta cosmovisión. La teología feminista y el gnosticismo comparten ciertos fundamentos. Creo que esa otra... Sí. La humanidad no cayó en pecado. Como el centro de interno de la persona es divino, los seres humanos no van a necesitar recibir perdón de pecados. Ni siquiera perdón, ni siquiera regeneración. El ser humano no necesita regeneración. Necesita descubrir o recordar que es un ser divino. Y así ayudar al ser divino a encontrarse. Entonces al final la redención no la recibimos, la damos. La eliminación de todo dualismo, jerarquía en pos de este monismo reconstituido. El derrocamiento del ser divino dominante menor. O sea, tiene que desaparecer este ser divino que nos oprimió tanto tiempo. Y que es menor. ¿A qué se refiere con que es menor? ¿Se acuerdan del Demiurgo? A él hace referencia. El rechazo de todas las leyes que produjo este personaje. Porque es un ser divino dominante y masculino. Por ende, toda determinación heterosexual y de dominio masculino tiene que ser erradicada. La redención del ser divino a través de la evolución humana de la conciencia. Entonces, a medida que imaginamos al Dios, lo vamos reacomodando. Entonces, el hombre no es hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios es hecho a imagen y semejanza del hombre. Y por ende, como estamos reimaginando lo divino, va a haber una relectura deliberada de los textos bíblicos a través de los lentes de esta cosmovisión. Entonces vamos a ver todas estas cosas Vamos a leer la Biblia ahora con otros lentes. Ya no sirven los lentes judíos del primer siglo para poder entender la Biblia. Ahora, la única hermenéutica que funciona es la del occidentalismo del siglo XXI. Por ende, nosotros somos el ápice de la creación. Somos los más bacanes. Y eso se llama orgullo occidental. Todas las corrientes llevan a Ahora mismo. analizar la Biblia. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia es coherente y constante en sus definiciones. Entonces, sí o sí tengo que quitarle cierto significado para poder justificar ciertas ideas. Y esto nos va a llevar a las siguientes implicancias y conclusiones. El siguiente, creo que hay un siguiente. Sí. La heterosexualidad es relativa. Puede ser vista como una imposición del ser divino masculino. Puede ser definido como un constructo determinado por esta sociedad maligna. La sexualidad y el género pueden ser distintos del sexo biológico. Siendo visto el anterior, la sexualidad como hábitos y constructos socialmente aprendidos que pueden ser alterados fuera del sexo biológico. O sea, todo lo trans. Todo lo trans está basado en esta forma de ver el mundo. De hecho, el salirse de la idea del sexo biológico es visto como parte del proceso evolutivo hacia la trascendencia. ¿Por qué? Porque nos vuelve la androginia. Por ende, no tenemos que definirnos por nuestro sexo. Podemos definirnos nosotros mismos, podemos ser lo que queramos ser. ¿Por qué? Porque tengo la conciencia. Y por ende puedo reimaginar a Dios y me reimagino a mí. Entonces, ¿quién es el parámetro? ¿Quién es el soberano de la creación? Yo. Dado que la realidad o espiritualidad última es andrógina, o sea, el pleroma era andrógino y todo esto está relacionado con la eliminación de la división hombre y mujer, la bisexualidad y la homosexualidad deben ser afirmadas.
a tal punto que ni siquiera hay que legislar en contra, hay que legislar a favor. Entonces aquí vamos a ver, ¿se dan cuenta el componente político? Ahí está metido. Lo vamos a explicar en la próxima sesión, cómo llegamos a esa idea. En la lógica del sistema gnóstico y de la teología feminista, homosexuales, bisexuales y todo el rango están más cerca de la divinidad que los heterosexuales. Por ende, hay un elitismo. A los sistemas de las leyes morales que legislan en base a la conducta heterosexual, o sea, todas las leyes que tienen como base la heterosexualidad, la voluntad déspota de esta deidad patriarcal y que suprimen toda expresión sexual, deben ser resistidas. Por lo tanto, la libertad sexual extramarital, el matrimonio homosexual y la ordenación pastoral de aquellos que tienen preferencias sexuales fuera de la heterosexualidad no debe ser negada, incluso debe ser promovida. Entonces, ¿se dan cuenta por qué los luteranos llegaron a la conclusión de que tienen que nombrar pastores homosexuales? ¿Cachai? Es en base a esto. La toma de conciencia humana incluye la iluminación en la unidad fundamental de todas las cosas. O sea, tenemos que ser conscientes de que estamos unidos. Todos estamos unidos entre nosotros, pero estamos unidos con el universo y estamos unidos con la creación, y eso nos une con el ser trascendente. Entonces la humanidad debe encontrar una nueva unidad con la naturaleza y el medio ambiente. Entonces tenemos que ser más conscientes de nuestro alrededor, y hay Greenpeace y todas esas cosas. Los roles de género y de familia tradicional son tóxicos, porque van a perpetuar los sistemas de desigualdad. Y por ende van a ser dañinos para la realización humana y la trascendencia humana. Entonces, esta idea que estamos escuchando ahora de que la familia no tiene el derecho sobre sus hijos, todas estas cuestiones que se hablan, vamos a ver que hubo un filósofo que en el año 70 dijo esto. No son ideas nuevas. ¿Y de dónde vienen? De estas ideas. Y la maternidad es una institución patriarcal. Por ende, ¿quién debe tener el control de cómo y cuándo ser mamá? Lo tiene la mujer. ¿Está? Y las mujeres tienen que ser entonces las que decidan en torno a esto. ¿Está? Ustedes podrán estar de acuerdo, podrán estar en contra. Yo solamente les estoy diciendo de dónde viene la idea. ¿Por qué? Porque el sexo es un acto corrupto. ¿En qué sentido que es corrupto? Porque la anatomía física del hombre le permite dominar a una mujer. Por ende, la mujer puede liberarse de esta experiencia de dominación, rechazando las relaciones heterosexuales y volviéndose lesbiana. ¿Cachai? O pueden identificarse, cualquier persona puede identificarse como mujer. Con esto cerramos.